¿Alguna vez has sentido que Dios te habló a través de alguien inesperado? Tal vez fue un niño, un anciano o alguien que apenas conocías. Déjanos tu experiencia en los comentarios. Queremos saber, ¿cuándo fue la última vez que la inocencia de alguien te mostró algo de Dios? Hoy quiero compartir contigo algo que me conmovió profundamente. Es la historia de una mujer que cuidó a un niño extraordinario. Un niño que cambió su vida sin siquiera proponérselo. Y aunque Él ya no está entre nosotros, su luz sigue brillando en cada corazón que conoce su historia. Si sientes que esta palabra es para ti, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesite renovar su fe hoy. Elena nunca imaginó que aquel día de septiembre del año 2006 marcaría su vida para siempre. Había trabajado durante más de 20 años como enfermera en hospitales de Milán, había visto de todo: nacimientos milagrosos, despedidas dolorosas, pacientes que luchaban hasta el último aliento, pero nada, absolutamente nada, la había preparado para lo que estaba por vivir. Esa tarde, cuando recibió la llamada de la familia Acutis, pensó que sería un caso más. Un adolescente con leucemia fulminante, cuidados paliativos en casa, acompañamiento en los últimos días. Elena conocía bien esa rutina, sabía cómo sostener la mano de un paciente, cómo hablarle con ternura incluso cuando el dolor era insoportable. Pero algo en esa llamada la inquietó. La madre, Antonia, había dicho algo extraño. Carlo quiere que venga alguien que entienda que esto no es el final. Cuando Elena llegó al apartamento en el centro de Milán, la recibió una casa llena de luz. No era una luz física, aunque las ventanas estaban abiertas y el sol de la tarde entraba generoso. Era otra cosa, algo que flotaba en el aire, algo que hacía que el corazón se ensanchara. Y entonces lo vio. Carlo estaba sentado en su cama con una computadora portátil sobre las piernas. Tenía 15 años, el rostro pálido pero sereno y una sonrisa que parecía venir de otro lugar. No de la resignación, no del miedo, de la paz. «Hola, Elena», dijo él, como si la conociera de toda la vida. «Gracias por venir. Sé que vas a cuidarme bien, pero quiero que sepas algo. No tengas miedo. Esto es solo un paso más». Elena sintió un nudo en la garganta. No era normal. Los adolescentes con diagnósticos terminales solían estar furiosos, confundidos, desesperados. Pero Carlo la miraba con una claridad que la desarmaba. «¿Un paso más hacia dónde?», preguntó ella casi sin querer. «Hacia casa», respondió Carlo con sencillez. «Hacia Jesús. Toda mi vida he esperado este momento. No es triste, Elena, es un regalo». Elena no supo qué decir. Se sentó en la silla junto a la cama y comenzó a revisar los medicamentos, a organizar las jeringas, a medir los signos vitales. Pero las palabras de Carlo resonaban en su mente como un eco que no podía apagar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carlo empeoraba rápidamente. El dolor era real, intenso, implacable. Pero cada vez que Elena entraba en la habitación, él encontraba fuerzas para sonreír, para preguntarle cómo estaba, para ofrecerle un chocolate, un refresco, una palabra amable. Una tarde, mientras Elena le administraba un analgésico, Carlo le preguntó: «¿Tú crees en Dios, Elena?». Ella se detuvo. Hacía años que no se hacía esa pregunta. Había crecido en una familia católica, había ido a misa de niña, pero con el tiempo la fe se había diluido como el azúcar en el café. La vida le había enseñado que Dios, si existía, estaba demasiado lejos para importarle. «No sé», respondió honestamente. «A veces sí, a veces no». Carlo asintió sin juzgar. «Yo sí creo», dijo con ternura, «y te voy a decir algo. Dios no está lejos. Está aquí, en esta habitación, en tu corazón, en cada respiro. Solo que a veces no lo vemos porque estamos mirando en la dirección equivocada».
Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella, una coraza que había construido durante años, ladrillo a ladrillo, comenzaba a resquebrajarse. «¿Y cómo se supone que debo mirarlo?», preguntó con la voz temblorosa. «Con los ojos del alma», respondió Carlo, «con gratitud, con amor. Incluso en el dolor, Elena, Dios está presente, sobre todo en el dolor». Esa noche, cuando regresó a su casa, Elena no pudo dormir. Las palabras de Carlo la perseguían. Ese niño, que apenas tenía 15 años, que estaba muriendo, le hablaba de Dios con una certeza que ella jamás había sentido. ¿Cómo era posible? ¿De dónde sacaba esa paz? Al día siguiente decidió preguntarle directamente. «Carlo, ¿no tienes miedo?». Él la miró con esos ojos tranquilos, profundos. «Claro que a veces siento miedo», admitió, «pero entonces pienso en Jesús en la cruz. Él también tuvo miedo, lloró, sudó sangre, pero no se rindió, y yo tampoco voy a rendirme. Voy a ofrecer cada dolor, cada momento difícil, por las personas que no conocen el amor de Dios. Por ti, Elena». Ella no pudo contener las lágrimas, se cubrió el rostro con las manos y lloró como no lloraba desde hacía años. Carlo extendió su mano frágil y tomó la de ella. «No llores por mí», susurró. «Llora por las almas que están perdidas, llora por los que viven sin esperanza, y luego levántate y sé luz para ellos». Elena nunca olvidaría ese momento. Era como si el niño hubiera visto dentro de su corazón, como si conociera cada rincón oscuro, cada herida sin sanar, cada pregunta sin respuesta. Los días pasaban y Carlos se debilitaba, pero su espíritu permanecía intacto. Seguía hablando de la Eucaristía, de la Virgen María, de los santos que lo acompañaban. Contaba historias de milagros eucarísticos que había investigado en Internet, de lugares donde el pan consagrado se había convertido en carne y sangre, de señales que Dios dejaba para recordarle al mundo su presencia. «Elena», le dijo una tarde con la voz casi quebrada por el esfuerzo, «cuando yo no esté, quiero que sigas buscando. Busca a Jesús en la Eucaristía, ahí está todo, ahí está la respuesta a todo». Ella asintió, aunque no entendía del todo. Hacía décadas que no recibía la comunión, ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez. El 12 de octubre del 2006, Carlo empeoró drásticamente. Elena sabía que era cuestión de horas. La familia se reunió alrededor de su cama. Antonia, su madre, lloraba en silencio. Andrea, su padre, apretaba los labios para no quebrarse, pero Carlo permanecía sereno. «Mamá», susurró, «no llores, voy a estar bien. Voy a interceder por todos ustedes desde el cielo y voy a seguir haciendo milagros». Elena estaba de pie junto a la ventana, tratando de contener su propio dolor. No quería que Carlo la viera llorar, pero él la llamó. «Elena, ven». Ella se acercó, tomó su mano. «Gracias», dijo Carlo con una sonrisa débil. «Gracias por cuidarme, gracias por escucharme, y por favor no olvides lo que te dije. Dios te ama, siempre te ha amado, y cuando dudes, acuérdate de mí». Poco después, Carlo cerró los ojos. Su respiración se hizo lenta, pausada, hasta que finalmente se detuvo. Y en ese instante, Elena sintió algo inexplicable. No era tristeza, no era vacío. Era una presencia cálida, envolvente, como un abrazo invisible. Como si alguien le susurrara al oído: «Todo está bien, Él está conmigo». Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Elena. No podía dejar de pensar en Carlo, en su sonrisa, en sus palabras, en esa paz que lo acompañó hasta el final. Y comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, Carlo tenía razón. Si tal vez Dios sí estaba cerca. Si tal vez había estado esperándola todo este tiempo.
Una mañana, sin saber muy bien por qué, decidió ir a misa. Entró a una iglesia pequeña cerca de su casa, se sentó en la última banca. El sacerdote hablaba de la misericordia de Dios, de su amor infinito, de cómo nunca es tarde para volver, y Elena sintió que esas palabras eran para ella. Después de la misa, se acercó al sacerdote y le contó todo. Le habló de Carlo, de su muerte, de las palabras que la habían perseguido durante semanas. El sacerdote la escuchó con atención y luego le dijo: «Ese niño fue un instrumento de Dios para ti, y ahora tienes una elección. Puedes seguir viviendo como antes o puedes responder a esa llamada». Elena supo en ese momento que no había vuelta atrás. Carlo había plantado una semilla en su corazón y esa semilla estaba comenzando a brotar. Poco a poco, Elena comenzó a volver a la fe. Empezó a ir a misa cada domingo, a rezar el rosario, a leer el Evangelio, y cada vez que lo hacía, sentía la presencia de Carlo cerca, como si estuviera intercediendo por ella desde el cielo. Los años pasaron. Elena seguía trabajando como enfermera, pero ahora todo era diferente. Veía a cada paciente con otros ojos. Entendía que el dolor no era el final, que había algo más allá de la enfermedad y la muerte. Y cuando alguien le preguntaba por qué había cambiado tanto, ella siempre respondía lo mismo. Conocí a un niño que me enseñó a ver con los ojos del alma. En el 2020, cuando Carlo Acutis fue beatificado en Asís, Elena estaba ahí, entre miles de personas, con lágrimas en los ojos, recordando cada palabra, cada sonrisa, cada momento compartido. Y cuando vio la imagen de Carlo en el altar, sintió que él le sonreía desde el cielo. Después de la ceremonia, varios periodistas se acercaron a ella. Querían saber cómo había sido cuidar a Carlo en sus últimos días. Querían escuchar su testimonio. Y Elena, con la voz temblorosa pero firme, dijo algo que conmovió a todos los presentes. Carlo no era un niño normal, era un ángel en cuerpo humano, y no lo digo por sentimentalismo, lo digo porque en él vi la presencia de Dios de una manera que jamás había visto. Él sabía que iba a morir, pero no tenía miedo. Al contrario, estaba emocionado, y esa emoción, esa paz, me cambió para siempre. Me enseñó que la muerte no es el final, que Dios nos espera con los brazos abiertos, y que vale la pena vivir cada día con esa certeza. Uno de los periodistas le preguntó: ¿cree que Carlo es un santo? Elena sonrió. Yo no soy teóloga, no sé de canonizaciones ni de procesos oficiales, pero sí sé esto: si un santo es alguien que vive completamente para Dios, que lo ama con todo su corazón, que ofrece su vida por los demás, entonces sí, Carlo es un santo, y yo soy testigo de eso. Antes de irse, Elena dejó una carta en el santuario donde reposa el cuerpo incorrupto de Carlo. En esa carta escribió algo que había guardado en su corazón durante años. Querido Carlo, hoy, 14 años después de tu partida, quiero agradecerte. Gracias por enseñarme a creer de nuevo. Gracias por mostrarme que Dios no está lejos, que está aquí, en cada respiración, en cada latido. Gracias por ofrecerte por mí, por orar por mí, por no rendirte ni siquiera en medio del dolor. Sé que estás en el cielo, intercediendo por todos los que te amamos. Y sé que algún día nos volveremos a encontrar. Hasta entonces, seguiré haciendo lo que me pediste, buscar a Jesús en la Eucaristía, amar con todo mi corazón y ser luz para los demás. Te llevo siempre en mi alma. Elena. Cuando Elena regresó a su casa esa noche, sintió una paz profunda. Había cerrado un ciclo, había cumplido una promesa, y sabía que Carlo, desde el cielo, sonreía. Hoy, Elena tiene más de 70 años. Sigue trabajando como voluntaria en un hospital, acompañando a pacientes terminales. Y cada vez que entra en una habitación, lleva consigo la lección que Carlo le enseñó: que el dolor tiene sentido cuando se ofrece con amor.
que la muerte no es el fin, sino el principio, y que Dios siempre, siempre está presente. Muchas veces le preguntan si extraña a Carlo, y ella responde con los ojos brillantes. Extrañarlo, no, porque siento que nunca se fue. Está en cada oración, en cada paciente que cuido, en cada momento en que necesito fuerza. Carlo me enseñó que los santos no se van, se quedan intercediendo, amando, acompañando, y yo sé que Él está conmigo. Hace unos meses, Elena recibió una carta de un joven que había leído su testimonio en Internet. El joven contaba que estaba pasando por una depresión profunda, que había perdido la fe, que no veía sentido a nada. Pero al leer la historia de Carlo y el testimonio de Elena, algo cambió en él. Decidió darle una oportunidad a Dios. Fue a misa, se confesó, comenzó a orar. Y poco a poco la luz regresó a su vida. Gracias, escribió el joven. Gracias por compartir tu historia, gracias por hablar de Carlo. Me salvó la vida. Elena lloró al leer esa carta y entendió que el legado de Carlo no tenía límites, que su vida, aunque breve, seguía tocando corazones, transformando vidas, llevando almas a Dios. Una noche, mientras rezaba el rosario en su habitación, Elena sintió una presencia. No vio nada, no escuchó voces, pero supo que era Carlo, y en su corazón escuchó con claridad. Bien hecho, Elena, bien hecho. Ella sonrió entre lágrimas y susurró. Gracias, Carlo, gracias por todo. Y en ese momento entendió algo profundo. Dios usa a los más pequeños, a los más frágiles, a los que el mundo considera insignificantes, para hacer los milagros más grandes. Carlo había sido uno de esos instrumentos, y ella, Elena, había tenido el privilegio de ser testigo. ¿Cuántas veces nos cruzamos con ángeles sin saberlo? ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de un niño, de un enfermo, de alguien que está muriendo? La vida de Carlo Acutis nos recuerda que la santidad no es algo lejano, reservado para unos pocos. Es una llamada para todos, una llamada a amar, a servir, a entregarse completamente. Elena nunca olvidó las palabras que Carlo le dijo aquel día. Busca a Jesús en la Eucaristía, ahí está todo. Y esas palabras se convirtieron en su brújula, en su guía, en su consuelo. Hoy cada vez que Elena recibe la comunión, cierra los ojos y piensa en Carlo. Piensa en su sonrisa, en su paz, en su amor incondicional, y sabe que Él está ahí, presente, en ese pedacito de pan que es el cuerpo de Cristo. Porque al final, eso es lo que Carlo vino a enseñarnos, que Dios no es una idea abstracta, no es una doctrina complicada. Dios es presencia, Dios es amor. Dios es ese niño de 15 años que en medio del dolor supo ver la luz, y que nos invita a todos a hacer lo mismo. Si hoy te sientes perdido, si estás pasando por un momento difícil, si has dejado de creer, recuerda la historia de Carlo Acutis. Recuerda que Dios te ama, que nunca te ha abandonado, que está esperando el momento en que le abras la puerta de tu corazón. Y si necesitas una señal, pídesela a Carlo. Él, desde el cielo, sigue intercediendo por todos nosotros, sigue haciendo milagros, sigue recordándonos que la vida no termina aquí, que hay algo más grande, más hermoso, esperándonos. Elena lo supo, y su vida cambió para siempre. Que su testimonio toque hoy tu corazón, que la historia de Carlo encienda en ti una chispa de fe, de esperanza, de amor. Porque como decía Carlo, todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. No seas una fotocopia. Sé tú mismo, sé luz, sé amor, sé un reflejo de Dios en este mundo que tanto lo necesita. Bienaventurado Carlo Acutis,
joven santo de nuestros tiempos, que viviste con pasión tu fe y amaste a Jesús en la Eucaristía, intercede por nosotros ante el Padre. Ayúdanos a encontrar la paz en medio del dolor, la esperanza en la oscuridad y el amor en cada rincón de nuestra vida. Enséñanos a vivir cada día como un regalo, a ofrecer nuestras cruces con alegría y a caminar siempre hacia el cielo con el corazón lleno de gratitud. Amén. Hermano, hermana, si esta historia tocó tu corazón, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir más mensajes de fe y esperanza y déjanos en los comentarios qué oración necesitas hoy. Escribe "Estoy orando por" y completa tu petición. Oramos juntos como familia en Cristo. Que la gracia de Dios te acompañe siempre. Hasta pronto.